Justo antes de Oasis me estaba sacando la cartilla de taxi. Soy uno de los protagonistas de la nueva serie de Netflix y yo sigo viviendo con mi padre en Moratalaz. Siempre he sentido que me faltaba mucho por aprender como para coger el derecho de decir naturalmente que soy actor. Bienvenidos a Club Cristal. Estamos hoy con Alex Mola. Alex, cuéntame cómo estás. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, tío? Muchas gracias por contar conmigo para esto. Podido pasar prácticamente un año, yo creo, que no nos veíamos. Pero bueno, yo también Sí. me alegro mucho de tenerte por aquí. Bueno, Alex, cuéntame. Alex Mola, ¿de qué? ¿De dónde viene tu nombre? El nombre viene de Twenty, tío. O sea, yo me hice. O sea, el Twenty me lo hizo un primo mío porque yo era muy pequeño y yo no tenía ordenador ni nada. Entonces, para que me pudiese conectar ahí por los locutorios del barrio, me lo hizo un primo mío y me puso Alex Mola. O sea, mi primo se llamaba Diego Centrismo en el Twenty, o sea, imagínate. Y nada, y luego me lo intenté quitar, pero ya me quedé con ello. Todo el mundo ya se aprendió el Alex Mola y bueno, pues me llegó así, no lo elegí. Me parece curioso que muchas veces los, bueno, nombres artísticos, apellidos, parece que pueden tener como profundidad, que pueden tener como, y viene de la anécdota más simple, ¿no? Cutre incluso, sí, sí, sí. Pues Sí, sí, sí. esto viene del Twenty. Esto viene, era mi nombre de Twenty. Y bueno, cuéntame, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿qué sueles responder? Eh, pues ahora digo que soy actor. Ahora digo que soy actor, sí, sí, sí. O sea, es algo que me ha costado tiempo, porque es una profesión a la que le tengo mucho respeto, ¿no? Y como que, no sé, como que siempre he sentido que me faltaba mucho por aprender como para coger el derecho de decir naturalmente que soy actor. Pero bueno, a día de hoy sí que digo que soy actor. Te has criado entre La Elipa y Moratalaz. ¿Qué ha supuesto crecer en un barrio como estos para ti, en tu carrera como actor y en ti como persona? Sí, o sea, yo estuve viviendo en La Elipa hasta los 17 años y luego me fui a vivir a Martalaz, donde sigo viviendo. Pero sí, sí, La Elipa es como el barrio que me ha creado, ¿no? De alguna manera. Y bueno, yo tengo recuerdos, para empezar tengo recuerdos del barrio. Cuando yo vivía en La Elipa era mucho más barrio, ¿sabes? En estos últimos años ha cambiado un montón. O sea, tengo ahora con la especulación de la vivienda y todo eso, sobre todo a raíz del COVID, desde el COVID para adelante, como que el barrio ha cambiado muchísimo. Antes era mucho más barrio, tenía una esencia mucho más barrial y recuerdo pues eso, desde que soy niño pues estar mucho en la calle, realmente. Desde que soy muy niño mis padres iban a tomar el aperitivo y pues tengo el recuerdo de quedarme en los parques con los otros niños del barrio. Y luego pues adolescente pues bueno, pues estar mucho por ahí. He parado en todas las plazas, en todos los parques y muchos botellones. Eso es lo que recuerdo realmente. Yo comparto contigo que, bueno, o sea, yo soy del barrio de al lado, al tuyo, de Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo, y una anécdota que refleja bastante cómo está cambiando el barrio, me la contaba Víctor. Víctor también, bueno, Víctor, co-director de Cinco, nos conocemos, de eso nos conocemos los tres. Bueno, yo le conozco de bastante más tiempo. Él ha estado 5 años viviendo en Berlín, ha vuelto y me ha dicho una de las cosas que más me ha impactado y que más me hace ver cómo el barrio ha cambiado es que ahora bastantes veces escucho por la calle gente hablando en otros idiomas, véase inglés, francés, turistas básicamente, ¿no? Claro, De tío. Airbnb y algo así. Son barrios céntricos ya. Es una. Total, yo en eso lo noto un montón. O sea, que cuando yo vivía en el barrio, yo me conocía a todas las personas de mi generación y de todas las generaciones que rodeaban, porque es que siempre veías a las mismas personas en todas partes, ¿no? Y ahora, claro, ahora es una locura. Ahora de repente, o sea, al estar tan próximo al centro, hay un montón de personas que vienen a compartir piso, un montón de estudiantes y eso, y hasta turistas. O sea, es que ya en la Lipa ves a guiris. Eso hace sí, relativamente poco, hace 6 años, era completamente impensable, ¿sabes? Y ahora me pasa que voy a la Totalmente. Feli, que es la plaza de mi barrio donde yo me he criado, y ya, o sea, sí, siempre conozco a alguien, pero ya la mayoría de la gente ni la conozco, tío, ¿sabes? Porque al final, Sí, claro, sí, los la chavales verdad con que los que yo me he criado, en cuanto por los que se han querido independizar, ya no existía la posibilidad de independizarse en el barrio. O sea, ahora mismo es que no es, o sea, ha subido de clase, ¿sabes? La Lipa ha subido de clase completamente, ya ni siquiera es factible poder vivir en ese barrio.
Es eso, que los precios de los pisos ahora mismo en nuestro barrio es imposible. Yo tengo Hay 33 Airbnbs, años. la Lipa está lleno de Airbnbs. O sea, eso lo dices hace 5 años y no te lo crees. Y es que eso está pasando con todos los barrios, con todas las zonas barriales que antes eran clase media, clase baja de, pues, de la gente normal. O sea, todo lo que es toda la zona baja de Carabanchel, más próxima al centro, zona más próxima de Vallecas, todos los barrios próximos, la primera línea de la M30, ya está ocurriendo que nos están comiendo, ¿sabes? Y ya es eso, muchos de los chavales con los que yo me he criado y mucha de la gente con la que yo me he criado ya no viven en la Lipa, ¿sabes? Viven fuera. Al final, no, pues es eso, es una manera de echarnos, yo creo. Es una locura, la verdad. Bueno, cuéntame, Alex, cuando le contaste a tus padres y quizás a lo mejor en tu entorno, a tus amigos, que querías ser actor, ¿qué pensaron? ¿Esto se veía como una opción viable o Bueno, es que creo que nunca se ha dado la conversación como tal, es que ha sido algo que ha ido entrando a mi vida de manera paulatina, ¿sabes? O sea, sí, yo cuando al principio entré en una agencia de actores, yo tuve que avisar a mis padres y mis padres me acompañaron y todo bien, ¿sabes? Pero en ningún momento se planteó la opción de que esto pudiese ser un trabajo para mí. Era como, bueno, pues de repente si algo sale, genial, ya está. Pues de repente me salían cosas de Pascuas a Ramos, yo me divertía y fin, no se le daba cabeza a eso. O sea, y cuando ya me empezaron a salir proyectos, bueno, o sea, ya te digo, mi familia afortunadamente siempre me ha apoyado, pero también siempre han insistido en el plan B, el plan B, el plan B, ¿sabes? Al final, bueno, es lo normal, supongo, ¿no? Como que todos queremos una estabilidad de alguna manera y dedicarse al arte es como lo más inestable que pueda haber. y cuál era tu plan B? Nunca lo tuve, tío. Nunca lo tuve. O sea, eso era por lo que mis padres me han insistido muchísimo con que estudiase otra cosa, que buscase otra cosa. Nunca hice caso, tío. Nunca hice caso. No tengo plan B. O sea, sí, o sea, tengo muchas aspiraciones, pero es que todo va relacionado con lo artístico. Algunas veces yo creo que también el no tener un plan B hace que uno vaya a muerte a conseguir lo que quiere, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que también hay una parte bueno, no sé si lo quiero llamar suerte. No, no. El factor suerte es imprescindible. O sea, obviamente la suerte hay que buscársela, pero se necesita. ¿Y a partir de qué proyecto sentiste que ya podías empezar a vivir de esto y que no tenías que pensar en ese plan B? Realmente igual, no, es que no ha sido un proyecto concreto, o sea, como que toda mi carrera ha sido escalonada, ¿sabes? O sea, al principio empecé haciendo muchos cortometrajes y personajes episódicos, capitulares, y luego, pues bueno, te diría, por ejemplo, después del COVID me llegó Dos Vidas, una serie diaria, un personaje fijo, ¿no? Pues esto fue un antes y un después. Después de esto, de repente, uno de los cortos que hice, el de Verónica Cherry, ganó un Goya. Pues esto también de alguna manera marcó un antes y un después. Luego protagonicé La Caja de Arena, que era una miniserie. También esto marcó un antes y un después. Luego me llegó otra serie diaria, Cuatro Estrellas, con un elencazo de la hostia, pues también fue como un proyecto más grande. Y eso, y luego pues, las dos funciones que he hecho en el Teatro Español también considero que han marcado un antes y un después. Y ahora Oasis, que es la producción más grande que he hecho hasta ahora, Netflix, pues también. O sea que ya te digo, creo que ha sido todo escalonado, no ha habido un proyecto concreto. Claro. Sí, o sea, al final yo creo que es un cúmulo de trabajo uno tras otro al final que te lleva hasta donde estás. Y Exacto. cuéntame, ¿cómo es ser un chico de un barrio como La Lipa en una industria como esta que, bueno, pues si algo tiene, yo creo que es que a pesar de que todo el mundo es muy progresista, sigue siendo bastante clasista de alguna forma, ¿no? O sea, a mí me parece como que en ciertos círculos no se ven mucho como personas que vienen de un contexto similar al que yo vengo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Bueno, al final, pues muchas veces el, el encasillamiento es inevitable. De repente ves que estás haciendo personajes completamente clichés, que no son realistas. Bueno, llevo como muchos años sin notarlo ya, pero sobre todo al principio, adolescente, ¿no? Cuando yo empecé a hacer proyectos, yo recuerdo que había un montón de directores de casting y de actores y de directores a los que les hacía gracia, ¿no? Cómo me expresaba y demás. Y bueno, que lo entiendo, o sea, porque para ellos era como algo curioso, pero a mí me podía llegar a dar incluso vergüenza, ¿no? Y fue cuando realmente sentí en plan de hostia, igual aquí soy el raro, yo, ¿sabes? Porque en mi entorno nunca me ha pasado esto. En mi entorno todo el mundo se expresaba como yo, todo el mundo vestía como yo. Entonces, bueno, pero ya está, pero bueno, es algo que se va trabajando y está bien y te encuentras otras personas como tú. Porque es lo que te digo, igual sí que es verdad como
entre los directores y los actores no se encuentran a tantas personas que vengan de esta situación, pero, por ejemplo, el equipo técnico sí que hay o sea, muchas veces, al principio, sobre todo en los primeros proyectos, me llevaba mucho con el sonidista de Aluche, con el, ¿sabes? Así, o sea, al final, yo qué sé, en los equipos siempre hay gente que viene del barrio. Sí, pero es curioso como esa separación que has hecho, que yo también la he visto, ¿no? Y es como los puestos técnicos, en teoría, como para los que se necesita una formación, o sea, se necesita una formación más corta, generalmente, sí que se encuentra mucho más gente de barrios o de clase trabajadora que en las posiciones un poco más de mando y en las. Sí, iba a decir, como actor tampoco es que ocupes una posición como de mando, pero sí que tiene un cierto reconocimiento, ¿no? Que generalmente suele estar por encima de estas posiciones técnicas, ¿no? Y sí que es cierto que incluso Sí. en ese, porque al final el cine es muy jerárquico también, ¿no? Incluso dentro de esa jerarquía también se siguen reproduciendo esos estereotipos, ¿no? O esos modelos en los que pues la gente de clase trabajadora al final ocupa las posiciones más de mano de obra, digamos, ¿no? De alguna forma. Pero esto tiene mucho sentido, Diego, al final, porque, por ejemplo, para ser actor, tú ten en cuenta que la mayoría de los actores que yo conozco vienen de una situación mucho más acomodada de la que vengo yo. ¿Por qué? Porque, para empezar, todas las escuelas de arte dramático son privadas. La única universidad pública que hay aquí en Madrid, o sea, tienes que estar todo el día en la escuela, ¿sabes? O sea, de alguna manera u otra necesitas un sustento económico por parte de la familia. O sea, que al final es que esto sea, tiene sentido. Aparte de lo irregular que es este trabajo, claro, no todo el mundo se puede permitir enfrentarte a la inestabilidad de este trabajo, ¿no? Cuando de repente tú necesitas llevar dinero a la casa, el arte, dedicarte al arte deja de ser una idea romántica, ¿sabes? Sí, sí, no, está clarísimo que cuando uno tiene que pagar facturas y cuando uno tiene que pagar el alquiler, al final lo que sea que estés haciendo de arte no te está dando ningún rédito económico todavía, a lo mejor tienes que pensar en un plan B mucho, mucho más rápido, ¿no? Yo también en mi Eso es. experiencia, recuerdo que cuando yo me mudé a Berlín, conocí a muchos filmmakers que sinceramente no sabía de qué vivían, ¿sabes? O sea, es como, no entiendo, estamos haciendo un montón de proyectos que no son pagados, ¿vale? Como para hacer portfolio, y tú no tienes la necesidad de trabajar de ninguna cosa, ¿no? Y luego te enteras de que, claro, de que sus padres pues tienen no sé qué, de que, bueno, pues al final de que les están echando una mano económicamente, lo cual, pues bueno, pues claro, tiene sentido, son tus padres, ¿no? Pero claro, es que, como digamos que por mi cabeza nunca se pasaba como eso, como una opción, ¿sabes? Es como, a mí, mi madre me ha tenido que ayudar con dinero en un montón de situaciones, pero no dejaba de ser algo muy específico, ¿sabes? Era como, no me planteaba yo una vida sin trabajar, ¿sabes? Sin intentar generar Ya. dinero, ¿no? Y sí que hay mucha gente que sí que tiene esa oportunidad y es como, wow, claro, eso marca una diferencia y tú puedes ponerle el 99% de tu tiempo a esto, claro, hay más facilidades para hacerlo funcionar. Claro. O sea, yo realmente yo me he empezado a formar bastante después de empezar a trabajar, ¿sabes? He tenido que hacer dinero para eso, es así. Hablabas en un momento del encasillamiento. ¿Es algo que te preocupa? Y si te preocupa, ¿qué haces como para intentar solventarlo? No, o sea, no es algo que me preocupe. Creo que al principio, sobre todo, es inevitable, ¿no? Al final creo que algo que diferencia las escuelas del ámbito laboral es que, bueno, tú en las escuelas pasas por un montón de personajes de todo tipo, pero cuando te enfrentas al mundo laboral, te das cuenta de que todos los papeles que te proponen siempre van a tener una relación con tu personalidad y con la imagen que tú proyectas, ¿sabes? Entonces creo que al principio es inevitable. Al final yo creo que eso se consigue, o sea, es como, bueno, pues trabajando mucho. Yo afortunadamente ya he hecho comedia, he hecho teatro clásico, o sea, y al final de hacer trabajos y trabajos y conocer a gente, y pues poco a poco te vas quitando ese cliché, ¿no? Pues cuéntame, ¿cómo fue tu primer día de rodaje y qué te acuerdas? ¿Qué recuerdas de ese día? No tengo mucho recuerdo, la verdad. Yo creo que a nivel audiovisual, ya había hecho algún corto, pero creo que a nivel audiovisual lo primero que hice fue centro médico, como un episódico en centro médico. Y recuerdo estar flipando, o sea, yo flipaba con todo, ¿no? Era como que yo estaba deseando llegar a mi casa para contarle todo a mi madre. Recuerdo como observar, o sea, como que me interesaban todos los sectores. Y bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención también es cómo se cuida al actor en lo audiovisual. O sea, es algo que
que me sorprendió, ¿no? No estaba acostumbrado a que siempre hubiese una persona pendiente de si yo necesitaba agua, si estaba cómodo, si estaba preparado. Este cuidado incluso me podía llegar a incomodar, ¿no? Porque yo soy una persona como bastante normal y bastante tal. Sí, sí, esto me sorprendió, la verdad. Y, por ejemplo, si no fueses actor, ¿qué te hubiese gustado ser? Yo creo que si no fuera actor, me dedicaría a lo social. O sea, tengo mucho entorno dedicándose a lo social y como que yo creo que es mi otra inclinación. Creo que tiene bastante sentido viendo el tipo de proyecto que eliges y los proyectos en general en los que te involucras. Y yo creo que nos pasa a muchos que somos artistas y que hacemos proyectos con contenido social, que si nos viésemos, si no pudiésemos hacer esto, tuviésemos que hacer otra cosa, nos veríamos trabajando en algo relacionado con lo social, ¿no? Porque a mí muchas veces me pasa que digo, bueno, esto es lo que me gusta, pero también pues tengo quizás una inclinación a intentar como cambiar ciertas injusticias que veo alrededor, ¿no? Y al final creo que es un punto medio en el que siempre está como el ejemplo es que puede cambiar más una vida, ¿no? Que un reportero de guerra saque esa foto que impacte a un montón de personas porque a lo mejor tienes yo qué sé, a un niño que se estaba muriendo de hambre o que te vayas como voluntario a intentar hacer que eso no pase, ¿no? Es como dónde puedes generar mucho más impacto, ¿no? Y al final lo que hacemos nosotros también tiene bastante impacto. ¿Cómo fue la primera vez que cobraste de ser actor? ¿Cómo te sentiste? Y también no sé si puedes decir cuánto fue. Los primeros proyectos eran capitulares, me llegaban, pues yo creo que pues, o sea, al final como eran sesiones individuales, no sé, no llegaba a los 1.000 euros. Creo como que el primer sueldo que yo pude tener ya me llegó como con 17 años o así, que fue la serie de Desaparecidos, que es una serie que yo ni he visto, ¿no? Esos primeros proyectos que uno hace y bueno. Y sí, pues obviamente sentí por primera vez como la sensación de independencia, en el sentido de que pude tener como mis primeros, pagarme yo mismo mis primeros privilegios, ¿sabes? O sea, de repente me pagué el aparato de los dientes, pues eso, con esos primeros sueldos me pagué el carnet de conducir, el Ibiza, pues esas cosas, ¿no? Que para mí en ese momento era como bastante importante. Claro, también es un poco el desahogo, un poco también me imagino que familiar, ¿no? De decir, bueno, pues no sé, como que nunca me ha faltado de nada, pero realmente el que pueda entrar un sueldo más en casa puede generar un cambio que es más o menos relevante, ¿no? A la hora de que tú te puedas permitir tus propios como caprichos y demás. Así es. Bueno, voy a cambiar un poco de tercio y voy a ir hacia el temas de salud mental y todo lo relacionado como con el mundo del actor, los castings y demás. ¿Cuántos castings puedes llegar a hacer hasta que te confirman un papel? Bueno, es que depende mucho de la época. Ahora mismo te diría que aproximadamente me puede salir uno de cada cuatro. Pero claro, esto no significa que esté trabajando todo el rato, porque a lo mejor entre un casting y otro puede llegar a pasar meses, ¿sabes? Y en otras épocas, pues era uno de cada 10, de cada 20 incluso. Al final esto es así, cambia mucho, depende del punto en el que estés. ¿Y qué haces? ¿Qué rutinas tienes o qué sueles hacer cuando no estás trabajando? En el tiempo en el que a lo mejor vas de casting en casting y te van diciendo que no, ¿cómo te mantienes cuerdo? Bueno, normalmente no suelo parar quieto, ¿sabes? Siempre, pues bueno, ya te digo, o sea, me puedo poner a hacer un curso de lo que sea, también intento hacer ejercicio, leer, sobre todo me relaciono mucho, o sea, tiro mucho de ocio. Y bueno, y cuando de repente se ha necesitado, pues también me he puesto para trabajar en otras cosas, claro. ¿De qué has trabajado cuando has necesitado tener algo para sostenerte mientras no salía en casting? Afortunadamente siempre he hecho cosas puntuales porque siempre que me ha llegado como, siempre que he llegado a tocar fondo y me han crecido como todas las dudas y tal, afortunadamente siempre me ha llegado un proyecto. Pero bueno, pues cosas, pues de repente después del COVID estuve repartiendo pizzas, cosas así, sí. Yo creo que no hay ningún chaval de barrio que no haya repartido pizzas alguna vez en su vida, ¿eh? Yo Total, repartí pizzas, total, repartí hamburguesas sí, sí. también, sí, sí, eso es como O un sea, check por ejemplo, que tienes que el COVID sí que fue, el COVID sí que fue un momento como duro, ¿no? Porque mis padres están separados y los dos se comieron la crisis del COVID absolutamente, ¿no? Entonces, claro, aquí fueron un montón de meses sin conseguir trabajo y pues, bueno, yo vivía en este momento con mi padre. Bueno, esto no sé si se puede contar, pero claro, aquí empezamos, teníamos un contacto que de repente nos hacía llegar
mascarillas y test COVID y tal, como en toda esta época. Y pues mi padre y yo empezamos a comprar al por mayor y empezamos a venderlo a amigos, ¿sabes? Repartíamos a amigos y luego pues de boca en boca, toda la gente del barrio, tal. Y estuvimos bregando con eso, vendiendo test COVID Hostia. y mascarillas durante la época del COVID, así es. Y después de eso, pues me puse a repartir pizzas también una temporada y bueno, y afortunadamente luego me vinieron 2 proyectos seguidos bastante potentes y como que todo se amainó, pero sí, sí, en este momento fue cruda la situación en casa. ¿Alguna vez has tenido que aceptar un trabajo exclusivamente por dinero? Que tú dijeses, esto artísticamente no me va a traer nada, pero verdaderamente necesito trabajar. Como actor, ¿te refieres? Eh, sí, o sea, sí, pero no solo por dinero realmente, o sea, como que siempre ha habido otra cosa que me mueva también. Obviamente he hecho un montón de personajes capitulares que no tenían ningún tipo de conflictos, o tenían 2 frases que realmente, pues bueno, el factor dinero estaba muy presente. Pero también está la cosa de que yo siempre he sentido que todos los proyectos llaman a los siguientes, o sea, en el sentido de que también he hecho muchos proyectos por generar currículum, ¿sabes? O sea, no, sobre todo al principio, cuando uno empieza a trabajar de esto, no puede elegir todos los proyectos por vocación, ¿sabes? Al final hay muchos factores y es eso, y uno tiene que generar currículum y obviamente, claro que tengo la esperanza de en algún momento poder elegir por vocación, pero para eso, pues eso, hay que coger todos los pasos que te vienen por el camino. ¿Y cómo te aseguras de ir en la dirección creativa en la que piensas que tienes que ir y no perderte quizás a lo mejor haciendo proyectos que, pues eso, que a lo mejor lo estás cogiendo por dinero y, y seguir avanzando hacia donde tienes que ir? Bueno, creo que siempre me he fiado bastante de mi intuición, ¿no? Al final no hay una segunda oportunidad para saber si las decisiones que tomas son correctas o no. Pero bueno, siempre confío en mi intuición. Yo creo que al final hay trabajos que dan dinero y hay trabajos que te hacen crecer. Y si algún trabajo te da de las dos, pues de puta madre, claro. Pero bueno, hay que verlo así. ¿Cómo llegaste a trabajar en el teatro español y cuál fue tu experiencia haciendo teatro? Eso me llegó en el 2024. Yo estuve trabajando previamente en la serie diaria Cuatro Estrellas y yo aquí conocí a Tony Acosta. Y después Tony Acosta empezaba una función de teatro y estaban buscando como al resto del elenco. Estuvieron haciendo como casting a bastantes chicos y Tony propuso a varios compañeros, entre ellos a mí. Y bueno, y nada, fui a hacer un casting con la suerte de que era una prueba de química con Tony, es el personaje que hace de mi madre. Y bueno, yo la química pues ya la tenía porque venía de estar trabajando un montón de meses con ella y nos llevamos muy bien, ¿sabes? Y bueno, y afortunadamente esa prueba la pasé y fue una experiencia increíble, increíble. O sea, obviamente es un teatro que tiene un gran peso histórico y impone muchísimo subirse a ese escenario, pero fue una experiencia impresionante. Y ahora pues estoy repitiendo con Malquerida y vamos, no me lo puedo creer. O sea, es una locura, estoy muy contento en realidad. ¿Cómo te preparas para un proyecto teatral? ¿Cuáles son las diferencias con la preparación que tienes que hacer para un proyecto que, bueno, pues de ficción en pantalla? Bueno, es otro código, es otro idioma. Ahora, por ejemplo, con Malquerida, claro, yo he tenido que aprender a hablar este idioma, ¿no? De repente, teatro clásico en teatros grandes, ¿no? Hay que hacerlo como todo mucho más grande de lo que yo estoy acostumbrado. Y al final, en lo audiovisual, bueno, o sea, trabajo mucho desde la naturalidad y esto me da muchas herramientas y creo que me ha venido muy bien para el teatro también, pero en el teatro tiene que tener todo un tamaño mucho más grande. El que está en la última fila no está viendo el gesto, tú tienes que hacerlo mucho más grande para que esa persona entienda qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, es eso, es simplemente adaptarse a otro código. ¿Qué has aprendido al compartir escenario con actores tan grandes como con los que has compartido escenario en el teatro español? Pues eso, la presencia en el escenario, como... Eso es una masterclass al final. Yo ahora esta función que estoy haciendo, y mira que ya hemos hecho 40 funciones en el español y ya llevamos como un buen tramo de gira. Al final yo, por ejemplo, en esta que, joder, yo comparto escena con Aitana Sánchez Gijón, que es un titán, ¿sabes? Al principio yo alucinaba con, pues eso, yo estaba en este proceso en el que, claro, al final estoy trabajando en hacer algo grande,
muchas veces pues tiendo a pasarme, ¿no? Porque no estoy acostumbrado y hostia, yo todo el rato la veía que ella lo podía hacer todo el rato grande sin salirse ni un milímetro, o sea, estaba todo el rato bien en todos los ensayos, en todo, ¿sabes? ¿Y cómo intentas repartir tu tiempo entre teatro y ficción? ¿Priorizas alguno en concreto o depende más a lo mejor del proyecto específico? Depende del proyecto, tío. Son muchos factores, la verdad. Eh, vamos, poco, todavía no estoy en la situación en la que me vengan un montón de proyectos a la vez y tenga que elegir, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el 2024, cuando yo estuve en el teatro, sí que paralelamente me cogieron en una película teenager, en un Wattpad. Y aquí tuve que elegir, ¿sabes? Obviamente en la película, por 13 sesiones, cobraba mucho más de lo que iba a cobrar en los 3 o 4 meses que estuve en el teatro. Y aún así es eso, ¿no? En este momento, obviamente, tuve que pensar el actor que quería ser, el camino que quería tomar. Y en este momento, pues elegí el teatro español porque sentí que era lo que tenía que hacer, ¿no? Pero vamos, no hay, pues eso, es que son muchos factores. O sea, al final, obviamente, pues está el factor aprendizaje, ¿sabes? También la confianza que me puede inspirar un equipo, lo que me puede interesar el personaje. O sea, son muchos factores, lo económico también está, obviamente, está todo. Voy a cambiar un poco de tercio y voy a ir al proyecto 5, que es donde nos conocimos. Me gustaría saber como qué recuerdas de la primera vez que viste pues no sé si el guión o el tratamiento, no sé qué te llegó primero, qué sensaciones o qué se te pasó por la cabeza. La primera vez que leí el guión me gustó mucho, ¿no? O sea, sentí como primera vez estoy viendo un proyecto que está hablando del barrio desde dentro, ¿sabes? No sentí clichés, no sentí juicios, sentí que se estaba contando desde dentro y que lo que se estaba contando se estaba entendiendo, ¿no? Y esto pues me atrajo un montón, como que me vi reflejado en muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo construiste el personaje de Ruby? ¿Utilizaste a lo mejor gente de tu entorno o sentías que había parte también de ti en él? Bueno, sí, obviamente le di mucho de mí, o sea, al final hay mucho de mí en ese personaje. El conflicto por el que pasa ese personaje es un conflicto en el que me veo muy reflejado, ¿no? Que es esta cosa de repente sentir que vas a otra velocidad diferente a la de tus amigos, ¿no? Esta cosa de querer salir del barrio, tener otras aspiraciones y no querer quedarte en el bloqueo, en el estancamiento del barrio. Es algo que yo he vivido de adolescente y me he sentido súper reflejado. Ya estoy en otro punto. Cuando hice el personaje también estaba en otro punto, pero bueno, como que lo pude hacer. Y bueno, luego sí, supongo que cogí un poco de un montón de personas con las que me he podido criar, un montón de amigos, de conocidos, de chavales del barrio. ¿Qué descubriste al ver la película que no habías descubierto, que no te habías dado cuenta mientras la estábamos rodando? Mira, por ejemplo, la escena de la tienda de alimentación me fascinó esa escena. No fui consciente en ese momento de que pudiese contar tanto y que pudiese quedar tan bien realmente. Creo que luego el montaje ha ayudado mucho y esa escena a mí me fascinó. Y luego descubrí muchas cosas de mi personaje también. O sea, al verlo me di cuenta de la soledad que vivía mi personaje, pese a estar rodeado de personas todo el rato, ¿no? Y creo que cuando lo estuve haciendo no fui tan consciente realmente, ¿sabes? No trabajé tanto la soledad. Y creo que se ve como este punto nostálgico que tiene el personaje, incluso místico. Sí, como de tener muchas, muchas capas y ser un poco un incomprendido, o por lo menos él mismo crees un incomprendido, porque luego al final un poco también como que una de las ideas que trabajábamos es tú eres igual que el resto, ¿sabes? Es decir, que, o sea, por mucho que te creas diferente, tú también tienes los mismos errores y los mismos problemas que, tiene- que tienen tus colegas, ¿sabes? Me gustaría ahora pasar a uno de los proyectos que ha salido hace relativamente poco, que es Oasis. ¿Cómo es trabajar en una serie de tal envergadura? Increíble, la verdad. O sea, es un proyecto que he disfrutado muchísimo. Realmente se ve la magnitud del proyecto en la cantidad de personas que hay trabajando. La organización que hay es que es fascinante, cómo se puede organizar un equipo tan grande. Pero bueno, al final mi trabajo como actor es el mismo, realmente, ¿no? O sea, desde que se da acción
Estoy yo, mi compañero y la escena, y no hay nada más. O sea que bueno, mi trabajo realmente es el mismo. ¿Cómo describes a tu personaje sin revelar demasiado? Para los que no lo hayan visto. Jaén es un chaval que viene de una situación muy humilde y bueno, para mí lo más interesante es que juega todo el rato con contradicciones. O sea, no es un personaje que sea bueno ni malo y eso es lo que más interesante me parece, ¿no? Que al final muchas de sus decisiones son cuestionables, pero cuando entiendes de dónde viene, llegas a empatizar. Y eso, es un personaje que no para de cometer errores, pero que creo que rápidamente te das cuenta de que no lo hace con una maldad. Sus decisiones nunca nacen. ¿Y qué parte de su personaje te costó más como defender o entender o plantear? Pues creo que precisamente esa ambigüedad. Creo que precisamente estas decisiones que el público puede juzgar de manera muy rápida, ¿sabes? Aparte de que también no quería caer en clichés, no quería ser el personaje malote de la serie juvenil. Quería que el personaje tuviese más cosas y jugar con esta ambigüedad, ¿sabes? Yo creo que eso se consigue bastante bien. Me gustaría también saber ahora cómo ha cambiado tu carrera desde que ha salido Oasis, porque bueno, me imagino que trabajar para Netflix y hacer este tipo de producción tan grande, no sé realmente ahora mismo cómo están como las estadísticas de visitas y tal, pero a mí cada 2 por 3 me sale en Netflix como de las series más vistas. Entonces me gustaría saber cómo ha afectado esto en tu carrera. Bueno, todavía no es algo a lo que te pueda responder porque realmente es que la serie no lleva ni un mes fuera, ¿sabes? Entonces yo todavía no he notado un cambio real, más allá de lo que puedo ver en redes, que tampoco ha sido un impacto grandísimo, pero sí que, por ejemplo, la diferencia que yo veo es que ahora de repente me escribe gente de todo el mundo, ¿no? De lugares que yo nunca me habría planteado que se pudiese ver mi trabajo en estos sitios. Pero más allá de eso, todavía no he notado un cambio, ya te digo, es algo como relativamente reciente, creo que es pronto. Esta cosa de repente fenómeno de proyecto juvenil, Netflix, que de repente impulsa carreras de un día para otro, creo que esto ya ha ocurrido, ¿no? A día de hoy hay como tantas series, tantas plataformas que creo que no marca nada. O sea, la carrera se sigue construyendo proyecto a proyecto. Pero bueno, yo creo que esta definitivamente va a llegar a mucha gente y seguramente traerá un montón de oportunidades nuevas. Y En eso es lo que más lo estoy notando. O sea, lo que estoy notando es que esto está llegando a mucha más gente que otros proyectos, ¿no? O sea, lo que estoy notando sobre todo es, o sea, en mi entorno, como de repente amigos, familiares o conocidos que nunca me habían visto trabajar y nunca me habían visto en nada, esto lo ven. Claro, esto les llega y para esta gente esto es como un paso enorme. En eso es en lo que más lo noto realmente. Pero por lo demás tampoco he tenido todavía como un cambio en mi vida. claro, es llegar como a esa audiencia a lo mejor como un poquito más mainstream, digamos, ¿no? Que a lo mejor no vería según qué cine o según qué proyectos que has hecho anteriormente, pero que sí que les llega esto. Eso es. Me gustaría entrar un poco en el tema de números. Y me gustaría que me contases más o menos cuánto cobra un actor en España y si quieres me lo puedes dividir a lo mejor en función de los proyectos que has hecho, ¿no? Pues a lo mejor me imagino que a lo mejor en un proyecto como Netflix no es lo mismo de que si haces una serie a lo mejor que se va a ver en la televisión pública o incluso también me gustaría saber un poco teatro, cortos, como los que tú has visto. Bueno, realmente es que depende mucho del proyecto, del punto en el que estés. Y, o sea, y hablando de actores en general, depende muchísimo del caché. Un actor puede cobrar desde 1.000 y pico euros al mes hasta 60.000, hasta un piso. O sea, es que también depende del actor del que estemos hablando y todos. En mi caso, a ver, normalmente los sueldos de actor suelen ser bastante más altos que un sueldo estándar de las personas que a mí me rodean, pero también, claro, luego estás, pues luego a nivel estadístico también te pasas un montón de tiempo sin trabajar. Entonces, realmente, haciendo la división de lo que, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Haciendo la división de lo que he cobrado en 6 meses de proyecto, si lo divido en los 12 meses que tiene el año, pues habré cobrado pues cerca de 2.000 euros al mes el año pasado, 1.800. O sea, un muy buen año porque me llegó este proyecto de Netflix.
pero no es esta cosa que la gente se piensa de que de repente yo me he vuelto rico porque me ven protagonizando un proyecto de Netflix. Bueno, y uno de los motivos a lo mejor por los que creé el podcast, ¿no? Que es como el desmontar ciertos mitos, ¿no? Y ciertos problemas a lo mejor que tienen las redes sociales, ¿no? Que obviamente pues cada uno las utiliza como su marketing personal. Yo a lo mejor veo que tú estás haciendo películas de Netflix y me puedo pensar, va, esta persona está como subidísimo en el dólar y de pronto dices, sí, pero es que a lo mejor es lo único que he hecho este año, no he hecho nada más. Claro, a eso quiero llegar, que al final, o sea, es que depende, tío, depende del proyecto, depende de un montón de cosas, ¿sabes? Obviamente, si hablamos del mes de trabajo, ese mes has tenido un sueldo muy alto, si lo comparamos con cualquier otro sueldo. Pues yo de repente por un mes Claro, he llegado a tener sueldos de 6.000 y pico euros. Sí, pero luego es eso, luego cuenta el tiempo que llevo sin trabajar y el tiempo que me tengo que mantener después. Al final ahí está la cosa. Y luego también es el caché, claro, es que yo, bueno, ya tengo un caché afortunadamente más alto que cuando empecé, ¿no? Por el currículum, o sea, por el currículum laboral con el que ya cuento y la experiencia con la que ya cuento. Pero realmente ya te digo, tampoco he tenido ningún proyecto que de repente fuese como un gran impacto a nivel social. Al final, los números que tú tengas en redes sociales, la gente que tú muevas, eso importa mucho en lo que es un caché. Y bueno, al final hay que entender cómo funciona el negocio. claro. ¿Y el caché lo decides tú o te lo pone tu representante? Me imagino tienes representación, me dijiste. Sí, sí, es un diálogo que tú tienes con tu representante. O sea, mi representante Claro, es la que negocia mi sueldo en cada proyecto. claro. A ti te pasa a lo mejor que te venga tu representante y te diga, bueno, pues ahora de pronto vas a empezar a ganar más porque has hecho este proyecto que es bastante grande y ahora vamos a empezar a pedir más, ¿no? O sea, es un poco como, viene la iniciativa, me imagino que viene de ella, ¿no? Bueno, o sea, son muchos factores. Es el análisis del proyecto también. Tú ves el proyecto en el que vas a trabajar, ves lo que te pueden pagar, pues ves cuánto le puedes sacar, ¿no? O sea, que es que ya te digo, son muchos factores. No es que de repente yo ahora tengo un caché y desde el caché no me bajo. O sea, es que la flexibilidad puede nacer por muchos aspectos, ¿sabes? Pero claro, me imagino que a día de hoy todavía estás dispuesto como a trabajar por menos si el proyecto te merece la pena. Quiero decir, te vienen a lo mejor dos chavales como Víctor y yo, te ofrecen un proyecto que te llena, digamos, como artísticamente pues si no somos a lo mejor capaces de pagarte el caché simplemente porque el proyecto no tiene ese presupuesto, me imagino bueno, pues que no lo vas a tomar como: "Ah, por menos de esto no lo voy a hacer", ¿sabes? Como que ir a proyecto, ¿no? Claro, a eso me refiero, que son muchos factores los que se valoran. O sea, es un equilibrio de todo. O sea, es un equilibrio. Yo cuando me llega un proyecto, pues eso, quiero ver si el personaje me interesa, quiero ver si el equipo me inspira confianza, quiero ver si me puede hacer aprender, si me puede hacer crecer, ¿sabes? Y el dinero es un factor más. Entonces es un poco el equilibrio de todo. Cómo funcionan los salarios en el teatro? ¿Hay mucha diferencia con el audiovisual? Porque comentabas que te ofrecieron una película en la que por mucho menos tiempo ibas a ganar bastante más dinero que en 3 4 meses en el teatro, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco esa comparación y si puedes dar alguna idea de los números que se mueven en teatro. Eh, Sí, o sea, en teatro se mueve mucho menos y eso que yo afortunadamente estoy haciendo proyectos grandes de teatro, o sea, yo estoy en una gran producción, en un gran proyecto, pero sí, sí, o sea, es muy notable la diferencia económica que se mueve. O sea, es un sueldo bastante más normal, sí que es un sueldo que puedes comparar bastante al resto de personas. Y también depende mucho, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, o sea, claro, es que los sueldos que he tenido hasta ahora, pues por un lado cobré los primeros 2 meses de ensayos, o sea, fueron sueldos muy bajitos. Luego fueron 5 semanas de funciones en el Teatro Español todos los días. Pues aquí estos 2 meses tuve un sueldo más alto. Luego empieza la gira se cobra por bolo, pues depende, hay meses que tengo más bolos, meses que tengo menos bolos, ahora estoy 2 meses libres hasta septiembre que retomamos la gira, en estos 2 meses no cobro nada, ¿sabes? O sea que al final depende un poco del mes. Y, por ejemplo, cuando no estás trabajando, cuando, digamos, no estás activo, ¿puedes cobrar el paro? Nunca lo he cobrado, nunca he cobrado el paro, nunca he cobrado el paro, siempre me he puesto a hacer cosas, siempre me he puesto a... Pero sí, sí, sí se puede cobrar el paro. Vale. Y, por ejemplo, si me tuvieses que hacer como un análisis de el año
te diría este año, pero como no hemos terminado, siempre suelo decir este año, pero creo que tiene más sentido el año anterior. Si me dices la cantidad de proyectos que has hecho y qué tipo de proyectos eran, si tienes así una idea. Pues ya te digo, o sea, por ejemplo, ahora estoy en una muy buena racha, afortunadamente, pero yo el año pasado hice Oasis. Hice Oasis, me ocupó 6 meses y justo antes de Oasis, pues lo que te hablaba antes, justo antes de Oasis me estaba sacando la cartilla de taxi para poder conducir taxis. Eso es lo que estaba haciendo y luego me cogieron, pasé estos castings y en cuanto me salió el proyecto, obviamente, yo mandé a tomar por culo lo del taxi, o bueno, lo pospuse, ¿no? Que nunca se sabe. Y bueno, y eso fue lo que me salió. Y este año estoy con el teatro y de momento es el teatro. Tengo una peli también chiquitita, pero sí, sí, de momento y cortometrajes y tal de amigos y de entorno que sigo haciendo, pero de momento a nivel de proyecto, fuente de ingresos, este año tengo el teatro y hasta diciembre. Y eso es lo más estable que puedes encontrar como actor. O sea, te lo estoy hablando desde un lugar absolutamente privilegiado como actor con la edad que tengo ahora mismo, ¿sabes? Wow. Sí, la verdad que está duro, ¿eh? Me interesaría también saber cuál es tu relación con las redes sociales, ¿no? Porque especialmente me puedo imaginar que en momentos en los que hay mucho menos trabajo, o a lo mejor los que te han rechazado de varios casting, cuando puedes ver a lo mejor que compañeros tuyos están trabajando más, o incluso que de pronto a lo mejor un compañero tuyo ha podido conseguir ese casting para el que tú también te presentaste y se lo dieron a él. ¿Cómo gestionas esas situaciones? Mi relación con las redes sociales, bueno, no soy muy activo yo por redes sociales. Yo solamente tengo Instagram, no tengo ni TikTok, ni Twitter, ni nada más. Tengo Instagram y ya está. Y no soy muy activo. Y es algo que juega bastante en mi contra como actor, ¿no? Porque desgraciadamente está este factor de que hay que estar. Y ya te digo, no soy una. O sea, si fuera por mí, de hecho, no subiría nada. O sea, llevo ya varios años que prácticamente todo el contenido que yo subo al Instagram tiene relación con lo laboral. Pero bueno, aún así, luego también como consumidor me quita mucho tiempo también. Obviamente tengo una adicción, igual que la mayoría de nosotros, ¿no? También, o sea, me quita mucho más tiempo del que yo querría. O sea, muchas veces me descubro que llevo un buen ratazo viendo historias de Instagram o publicaciones o lo que sea, ¿sabes? Respecto a lo otro que me comentabas, para mí no es algo negativo. O sea, cuando yo de repente veo que a algún compañero le ha salido un proyecto de un casting que yo también he hecho, me alegro, me alegro. O sea, me parece genial, ¿no? Al final ese personaje tenía que ser para él y ya está. Nunca he sentido una rabia realmente. O sea, siento que es como cuando a mí me dan un proyecto, todos los actores que han hecho el casting para mi personaje también se han quedado sin ese proyecto, ¿sabes? Pues es igual, pero al revés. Creo que hay que aprender a gestionar eso y a trabajar las envidias y a aprender a alegrarse por el bien ajeno. Y cuando a lo mejor has podido tener una racha de muchos noes, ¿te has cuestionado un poco tu valía, digamos? Porque me has dicho que a lo mejor sí que has pensado en hacer otra cosa, pero eso no tiene por qué afectarte a lo mejor al pensar, o sea, ¿cómo decirlo? Puede ser que yo piense que sí, yo soy lo suficientemente bueno, que lo que pasa que simplemente estoy teniendo mala suerte, o realmente puede ser que hayas tenido momentos en los que digas, uff, no sé yo si esto es para mí, ¿eh? Yo tengo mucha paciencia, ¿eh? O sea, soy muy consciente de cómo funciona este trabajo y tengo mucha paciencia, afortunadamente, pero obviamente cuando llevas mucho tiempo sin trabajar te nacen todas las inseguridades y te nacen todas las dudas y obviamente mil veces me he planteado, hostia, esta incertidumbre es la que quiero para toda la vida. Pero bueno, por otro lado, soy joven y es lo que te hablo. Un factor muy importante es que no se me caen los anillos. Si me tengo que poner a hacer dinero como sea, me voy a poner a hacer dinero como sea. Entonces, ya te digo, lo llevo bien. Y ya he descubierto, tío, que cuando piensas que vas a tocar fondo, afortunadamente siempre llega algo que te da la vuelta a tu vida, ¿sabes? O al menos siempre, afortunadamente, siempre siem ¿Cuál crees que es la mentira más grande que se cuenta sobre ser actor? pues creo que va un poco de la mano con lo que te he dicho antes, ¿no? Creo que lo que ocurre un poco es, pues esto que te digo, ¿no? De que yo de repente ahora soy uno de los protagonistas de la nueva serie de Netflix y un montón de gente se piensa que yo ya soy rico, ¿sabes? Se piensan que yo ya me he montado en el dólar, que ya empiezo con una gran vida de éxito y yo sigo viviendo con mi padre en Moratalaz y todavía lejos de la idea de poder independizarme, ¿sabes? Creo que eso es un gran mito acerca de, pues eso, esa vida de lujuria. Creo que no es real. No es real en todos los casos. Además, yo creo que siempre, yo creo que también como
el mundo del cine, digamos, ha hecho flaco favor a la mayoría de las personas que se dedican a esto, haciendo como estas galas súper lujosas, ¿no? Estilo, pues que si los Goya, los Oscar, ¿no? En las que, pues eso, que crea una representación completamente lejana de lo que es la realidad de la mayoría del gremio, ¿no? Y es que la mayoría de los actores no se pueden dedicar exclusivamente a trabajar como actores y que tienen que tener otros trabajos también, al igual que la mayoría de directores, que al final es un mundo que que hay como un 1% de personas que viven una vida muy acomodada. También está la realidad de que hay muchos actores que cobran mucho dinero. O sea, porque es lo que te hablo, ya el factor caché, los actores que tienen caché, o sea, ya te estoy hablando de un cero más, incluso 2 ceros más de lo que puede ser un sueldo estándar, ¿eh? Esto además de la mano de que normalmente empalman muchos proyectos, o sea, que sí que hay muchos actores haciendo mucho dinero. Pero la realidad es que, bueno, la realidad para empezar es que más del 90% de actores están en paro. Esa es una realidad. La mayoría de los actores no viven de ser actor, ¿no? Y para continuar es eso, que incluso los actores que, joder, que podemos tener la suerte de trabajar, tampoco tenemos una vida tan acomodada como la gente se piensa. ¿Cuál es una red flag que puedes ver en un director y que te puede hacer pensar que quizás no es el proyecto ni la persona con la que debes de trabajar? Yo lo que más valoro en general, tío, es la humildad, la cercanía. Creo que es que siento que es muy fácil generar un buen ambiente y, y ser líder desde el buen trato y desde la cercanía. Y muchas veces, desgraciadamente, pues no se ve esto, ¿no? Desgraciadamente, los directores hacen un mal uso del poder. Pues te diría que eso es como lo que más rechazo me puede generar. ¿Y qué actor o director o alguna persona con la que hayas trabajado te ha intimidado a la hora de trabajar con ellos? Intimidado puede ser desde el respeto también, ¿eh? No tiene por qué ser como que nada de que te haya tratado mal o algo de eso, sino que digas, wow, esta persona como qué presencia tiene, ¿no? Como que, wow. Mm, o sea, intimidar, creo que intimidar no me ha intimidado nadie. O sea, sí que está este factor sorpresa, ¿no? Pues lo que te hablaba antes, por ejemplo, Aitana. Aitana es un titán. O sea, Aitana en escena es increíble lo que hace, ¿no? Y al final es un poco, sí, obviamente te coloca desde este lugar o sea, de que la miras desde la admiración. ¿Y con qué director que admiras no dudarías un segundo en coger un proyecto si viniese de Eloya? Pues no sé, pues yo qué sé, pues qué te digo, Sorogoyen, Bayona, Carla Simón, yo qué sé. Claro, pero bueno, también sin endiosar a nadie, en el sentido de que luego como persona tampoco tengo ningún interés extra por ninguno, ¿sabes? O sea, es un poco lo mismo que me pasa con los actores o con el resto de personas, que puedo admirar lo que hacen, nunca he sido como fan de nadie, hasta el punto de endiosar a una persona. ¿Cuál es la anécdota más bizarra o más loca que te ha pasado en un rodaje? Oh, wow, qué buena pregunta, tío. En un rodaje, cuando te la voy a contar. Esto es una anécdota. Después del COVID, ya te digo, yo estuve un montón de tiempo sin trabajar, tío, y empecé Dos Vidas, la serie esta diaria. Claro, esto se empieza a emitir 2 meses y medio después de que ruedas, ¿no? Como la mayoría de las series diarias. Y bueno, yo ya llevaba un tiempo rodando, pero todavía no se habían empezado a emitir los capítulos en los que yo salía. Yo estaba criticando un cartel, bueno, de un partido derechista español, ¿no? Que no sé si recuerdas este cartel que pusieron por el metro y demás, que ponía como tu abuela cobra no sé cuánto, esta inmigrante cobra no sé cuánto. Pues yo estaba criticando esto con mis compañeros. Bueno, creo que al final todo el mundo sabe cuál es mi inclinación social, todo el mundo que me puede conocer un poquito. Pero en este momento, pues yo justo me giré y vi que un compañero mío me estaba grabando y después de dar un speech acerca de esta situación de racismo, miré a la cámara y le dije, conclusión, que odio a los racistas y a los negros. Hice el chistecito, con la mala suerte de que mi compañero subió ese cacho a Instagram y de repente una persona que tenía bastante repercusión en redes sociales me subió a su historia, subió una captura del vídeo con mi cara poniendo Alex Mola dice públicamente que odia a los negros. Y bueno, me metí como en un jardín que en este momento yo, bueno, aluciné, ¿no? También, o sea, como que fue un aprendizaje.
me ayudó a ver, pues, la falta de responsabilidad que hay muchísimas veces, ¿no? Que muchísimas veces se tachan y se critican cosas desde un punto en el que realmente no sabemos qué es lo que ha ocurrido realmente. Y bueno, pues sí, a día de hoy afortunadamente es anecdótico, pero en el momento tuve miedo, claro, o sea, todavía no se habían empezado a emitir los capítulos y que de repente el primer proyecto grande que me venía después del COVID, de repente se me tachase por racista cuando llevo toda la vida luchando en contra de eso, es algo como que, claro, te causa una frustración y una impotencia enorme, ¿sabes? Pero yo me pregunto como cuál es la conclusión de eso. Ahora mismo eres una personalidad pública y tienes que tener cuidado con que hay según qué personas que a lo mejor pueden sacar cosas de contexto y que pueden un poco manipular tus palabras, porque realmente no era eso a lo que te referías. Totalmente, o sea, era una manipulación. O sea, este chico ni siquiera subió el vídeo entero, porque yo creo que si hubiera subido el vídeo entero, pues cualquier persona le habría respondido mostrándole la lógica de la incongruencia del comentario de odio a los racistas y a los negros, ¿no? O sea, creo que se ve claramente que es un chiste. Y bueno, y si no, pues haber preguntado por el contexto, o sea, de qué venía esto que yo estaba diciendo. Pero sí, al final es eso, ¿no? Ves que muchas veces se puede tachar a la gente desde una irresponsabilidad enorme y hay que tener cuidado, desde luego que hay que tener cuidado, sí. Has experienciado en tus carnes el mundo de los medios de comunicación, ¿eh? Sí, bueno, afortunadamente esto nada, no duró nada, ¿no? Porque yo subí unos vídeos hablando y no, es que no pudo tener movimiento porque no tenía ni sentido, ¿no? Era algo completamente absurdo. Pero de repente esto le toca a otra persona y le puede hundir la carrera, ¿eh? O sea, esto le toca a otra persona y es que puede hacer que lo pase muy mal. Bueno, voy a ir a por la última batería de preguntas. Y una de ellas es, ¿qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es vivir tranquilo, tío. Es vivir tranquilo, es estar cubierto en todos tus vínculos. Pues es eso, tío, que pues estar bien con tu familia, estar bien con tus amigos, estar bien de salud. O sea, cuando tienes todo eso cubierto y obviamente lo económico, ¿no? O sea, yo no tengo una aspiración grande económica, no siento que el dinero dé la felicidad, pero sí que siento que no tener dinero no te da ni la posibilidad de ser feliz, ¿sabes? Creo que al final nunca te va a dar una tranquilidad y como te digo, creo que el éxito lo relaciono con la tranquilidad. Y bueno, pues yo qué sé, es que el éxito, pues puedo encontrar éxito en muchas partes. Pues poder vivir de lo que quiero es éxito, ¿no? Y bueno, ojalá poder vivir mucho más de esto también sería éxito. Y es lo que te hablo, es que ya simplemente como que tu familia te siga queriendo, que tu entorno te siga queriendo, ¿sabes? Y eso es el éxito, tío. Wow, qué Muy bien. moñas, ¿no? De repente digo, hostia, No, vaya pero moñada que estoy diciendo. Pero es así, es que así lo veo no, yo creo realmente. que es bastante congruente, así que me parece que ha quedado bastante bien. ¿Qué le dirías a un chaval de la ELIPA que ahora tiene 15, 16 años y quiere empezar en el mundo del arte dramático? ¿Qué consejo le darías? Pues que tire para adelante, que lo intente, que pruebe, que faltan perfiles así, ¿no? Que creo que muchas veces falta contar, pues eso, las historias desde dentro y faltan perfiles así. Tampoco romantizaría la situación, ¿no? O sea, esto es muy difícil, es lo que tú decías antes, esta cosa de lucha por tus sueños y lo conseguirás, no es así. Y desgraciadamente lo que te hablaba, ¿no? Cuando tú de repente tienes que mover dinero en casa, enfrentarte a un trabajo así puede ser complicado, pero hay que tener mucha paciencia y todo puede llegar en algún momento, claro que puede llegar. Yo siempre digo, lucha por ello a muerte, lo máximo que puedas, pero que no pienses que es el único factor que va a influir en que tú lo consigas o que no lo consigas. Y que hay una parte que tiene que ver con que hay personas que vamos a tener muchas más complicaciones simplemente por el lugar del que venimos. Que nada es imposible, pero que tampoco te vendan la moto de que si quieres puedes, porque a veces no se puede. Lucha todo lo que puedas, pero teniendo todo el rato presente tu salud mental. Creo que eso es como Eso, lo más importante. 100%, 100%. Bueno, vamos a ir cerrando, que ya llevamos ya una hora y algo. Para alguien que te quiera buscar, ¿dónde te pueden encontrar? Pues ahora mismo me podéis encontrar por los teatros de España. Estoy de gira con Malquerida y nos espera todavía una larga gira. Retomamos en septiembre y ya estamos hasta diciembre girando por España. Me podéis encontrar en Oasis, que se acaba de estrenar en Netflix. Y bueno, y ya está. Redes sociales y eso solo tengo Instagram, o sea que por ahí, un poco eso. Genial, Alex. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte y ojalá que nos podamos ver prontito. Diego, nos vemos prontito, tío. Ha sido un placer enorme. Gracias por contar conmigo para esto. Te mando un fuerte abrazo.